Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ida, de Enfermeros Chilenos en Canadá, y voy a hacer un pequeño live para aclarar algunas dudas que han ido apareciendo en el camino con respecto a la elaboración del currículum vitae. Hola, Mati. Eh, Gracias por sus mensajes. A ver, hay muchas personas preguntando todavía con el tema del resumen. Yo sé que es difícil elaborarlo, pero con algunos trucos ustedes lo pueden hacer. Ahora, yo no soy la dueña de la verdad respecto al resumen, ¿ok? Hola, Eve. Acá en Canadá se utiliza mucho que cuando tú tomas entrenamiento de trabajo, de estudio, te enseñan a elaborar tu resumen, ¿ya? También yo sé que hay servicios especializados que los pueden considerar, pero por mientras vamos a aclarar algunas cositas que han salido en el camino. Voy a desglosarlo rápidamente para que el video no se haga tan largo, lo voy a dejar compartido. A ver, cuando haces un currículum vitae con formato canadiense, el currículum que nosotros traemos usualmente de Chile, por ejemplo, es muy acotado. Está muy basado en la experiencia laboral, pero no habla nada de lo que tú hiciste en tu trabajo, de lo que lograste, de cuál fue tu actitud, de lo que desarrollaste, lo que aprendiste. En cambio, el resumen canadiense se centra va mucho más allá. Va, por ejemplo, en cuáles fueron tus funciones, qué funciones realizaste en cada trabajo, qué cosas, por ejemplo, implementaste, si creaste algo, si participaste con el equipo, si trabajaste bien bajo estrés. Todas esas cosas varían respecto al currículum chileno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a aclarar un par de cosas nada más por un tema de tiempo. Les dije que lo más importante es que ustedes tengan su currículum vitae actualizado. Ya, primero actualícenlo tal como está, en un formato Word, nada elegante, sencillo. ¿Ok? Una vez que lo actualicen, separen las secciones como está en la presentación que está en nuestras redes sociales. ¿Ok? Entonces, lo primero pueden hacer un encabezado, sus datos personales, incluyan nombre, un apellido, máximo dos, ya muchos tenemos nombres bien largos, y después en la información de contacto pongan la ciudad y el país, si están en Chile sobre todo, ¿ok? Luego va el número de contacto y su email. El email, por favor, un email que parezca profesional. No van a colocar gatita81 no, ¿ok? Un email que se pueda presentar a una empresa donde busque trabajo, ¿ok? Después entonces seguimos con el objetivo, al cargo que ustedes quieren postular, a eso se refiere. Si ustedes están postulando a caregiver, tiene que ser un caregiver, ¿verdad? Un cuidador. Ese sería como puede ser, por ejemplo, simplemente enfermera, enfermera clínica, enfermero de pabellón, auxiliar de pabellón, depende del puesto al que ustedes están aplicando, ¿ok? Y luego viene la parte donde ustedes en el fondo se presentan y por ejemplo, cuáles son sus principales cualidades y su expertise. Entonces yo acá les digo, pónganle un buen párrafo ahí, véndanse un poquito, ¿verdad? Como enfermero con 7 años de servicio, con experiencia en paciente crítico, por ejemplo, en el manejo del paciente en estado, ¿cierto? En estado crítico. Entonces ahí usted empieza ahí que trabajan, les gusta trabajar en equipo, que trabajan organizadamente. En el fondo, eso después se va corrigiendo. Ustedes pueden buscar muchos ejemplos también en el Google. Yo siempre pongo ejemplos ejemplos, busquen, por ejemplo, ejemplos de resumen canadiense, ejemplos de resumen enfermera, ya si es que lo van a buscar en español. Si tienen un poquito más de manejo en el idioma, lo pueden buscar en inglés o en francés, ¿ok?
Entonces busquen cómo sería esa presentación. En esa primera parte también poner si manejan, por ejemplo, algún tipo de sistema computarizado, documentación digitalizada y al final sus idiomas, ¿ya? Idiomas va incluido ahí. Entonces alguien me decía, ¿dónde pongo que hablo alemán? Por ejemplo, lo pones al final de ese primer párrafo, idiomas, ¿cierto? Español nativo, alemán intermedio. Y después que pasamos esa primera parte, nos vamos ya al tema de la experiencia clínica. Entonces la experiencia clínica es muy importante que vaya del trabajo más reciente hasta el más antiguo. Y lo más reciente, donde ustedes van a hacer mayor descripciones, van a ser los últimos 3 años al menos, ¿ok? Depende de la provincia. Hay provincias donde los últimos 3 años es lo más importante y hay provincias donde los últimos 5 años son lo más importante. Entonces, cuando yo coloco un trabajo, colóquenlo en español tal cual, porque ese es el nombre del hospital o del establecimiento donde ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, no pueden poner, por ejemplo, St. Peter Hospital, porque no existe ese hospital en Chile. Se llama Hospital San Pedro, lo inventé, pero para dar un ejemplo, ¿ok? Entonces coloquen ahí, coloquen la ciudad, ¿cierto? Donde está ubicado, el país, y luego coloquen las fechas. Y las fechas coloquen el mes y el año en que entraron, mes cortado, por ejemplo, por febrero, ¿cierto? Del año, no sé, 2014 a la fecha. Y entonces por ese trabajo, cada trabajo que ustedes coloquen, a los trabajos más recientes coloquen 5 a 6 funciones que ustedes hayan hecho y seguimos en tercera persona, ¿ya? Entonces si yo en ese trabajo atendí 6 pacientes, coloquen eso, di atención dio atención a tantos pacientes. Como que están hablando, como que si ustedes se vieran de afuera, ¿qué funciones cumplió esta persona? ¿Ya? Entonces en eso se tienen que ir basando. Como les digo, utilicen una variedad de verbos, ¿ya? Ejecutó, administró, evaluó, planificó. Varíen en los verbos que van a utilizar en su resumen, ¿ok? ¿Qué es lo que me ha pasado bastante? Que tienen varios trabajos y en todos los trabajos me dicen, es que hice lo mismo. Concéntrate en los trabajos recientes, ¿ok? En los últimos 3 a 5 años. Si tienes muchos años de servicio, por lo menos escribe 2 funciones que realizaste en ese trabajo, que en el fondo engloben un poquito el tema de tus funciones. Por ejemplo, proveyó cuidado a tantos pacientes en condiciones con una variedad de patologías. Tenemos ahí. Y luego en el siguiente realizó procedimientos de enfermería, administró medicamentos y manejó dispositivos invasivos y no invasivos. Y ya. Si hay algo que cambie, que sea importante en ese trabajo, por ejemplo, alguien que me diga, uy, yo tuve estudiantes, ok, pon eso, ok, orienté, guié estudiantes de enfermería del 3er año, por ejemplo, porque eso va a ser importante. Otra pregunta que me llega es ¿qué pongo en otra experiencia? En otra experiencia coloquen cualquier tipo de trabajo que no esté relacionado a la carrera, a la profesión, pero que hable bien de ustedes, ¿ya? No pongan cosas así que sean como muy alejadas, donde no hay mucho que hacer ahí. Por ejemplo, no sé, si a veces... a ver, ¿qué me ha llegado hasta el momento? Alguien me dijo que había hecho como joya, no había mucha información. Digo, no, saquen, porque la verdad es que tiene que caber todo en máximo 2 hojas. Pero si ustedes trabajaron, por ejemplo, en servicio al cliente o en un servicio donde hay mucho estrés, eso sí, totalmente lo colocaría ahí. En esa sección también se colocan los voluntariados. Si ustedes hicieron voluntariados, ahí sea donde sea, saludo desde Argentina, hola, donde sea ustedes hacen, lo colocan ahí. Y sobre todo si hicieron algún voluntariado, por ejemplo, en inglés o en francés. ¿Ya? Otra pregunta que me llega son de las certificaciones. Las certificaciones idealmente tienen que estar vigentes,
Ya no pongan una certificación del año 2012, una reanimación, porque por supuesto que está vencida. Las certificaciones, depende de la certificación, pueden durar 1 o 2 años. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, porque aquí es muy importante. Acá para un trabajo te dicen que tengas tu certificación, sobre todo la de reanimación, a la fecha. ¿Ya? Entonces ahí dices, no la tengo. Quizás sería una buena idea que se actualicen, ¿ok? Entonces, en esas certificaciones están todos los cursos, digamos como cursos cortos, que ustedes consideren que les ha dado algún tipo de training o de entrenamiento, ¿ok? Después, ¿qué más podría ser ahí, por ejemplo? El tal manejo de desechos, algunos ponen el de infecciones intrahospitalarias. Los cursos cortitos de infecciones intrahospitalarias y que también están un poco antiguos, no recomiendo mucho la verdad colocarlo. Si tienes un curso de estos de 120 horas, 200 horas, ahí ya estamos hablando de algo mucho más extenso, ¿verdad? Porque ya acá se considera que tú llevas eso como enfermera, que lo tienes que tener. Entonces, pero cuando haces algo ya aparte, se empieza a considerar como un training mucho más específico, mucho más profesional en ese aspecto. Y luego en tu educación también va en orden cronológico, entonces lo más nuevo hasta lo más antiguo. Entonces, si lo más antiguo es, por ejemplo, que tú estudiaste TENS, tú lo pones ahí, eso va a ir primero. Y después, si estudiaste enfermería, va a ir arriba, ¿verdad? Y cada vez vas agregando cositas más arriba. Podría ir ahí, por ejemplo, diplomado, magíster, cosas de ese tipo, ¿ya? Después también me han preguntado bastante por ejemplos y como les decía, busquen ejemplos, van a encontrar muchos formatos, manténganlo simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el empleador está probado que solamente lo va a mirar un par de segundos y ya. Y además que en Canadá se utilizan muchos sistemas computarizados con palabras claves. Si tú ves que en un trabajo piden manejo, por ejemplo, electrocardiograma, holter y toma de exámenes, eso tiene que aparecer ahí en tu currículum para que el sistema computacional lo detecte. ¿Ok? A ver, bueno. Ese es como el tiempo que le puedo dedicar por ahora. Yo les recomendé una página, la verdad me la recomendó una colega que se llama deepl.com, DEEPL, y la encontré bastante buena para realizar traducción. De todas maneras pueden también traducirla ustedes si tienen un mayor manejo del idioma, o la pueden mandar a traducir. No tiene que ser un traductor certificado. ¿Ok? Voy a leer algunas preguntas, a ver si alguien se alcanzo, porque tengo 5 minutitos. ¿Cuántos años crees que se proyecta esta necesidad de enfermeros en Canadá? El déficit está hace por lo menos 10 años y se estima que va a tomar alrededor de 6 años mínimo para suplir todo toda esta necesidad que se produjo, porque esto es en todas las provincias, ¿ok? Y las enfermeras de Canadá, por ejemplo, muchas se han trasladado a trabajar en Estados Unidos porque pagan mejor, es mucho más estable y además que acá hay un tema con las vacunas, ¿verdad? Ahora que fue la pandemia. Entonces despidieron mucha gente. Pero no se ha solucionado el tema de las enfermeras internacionales, que todavía sigue siendo muy largo el proceso, sigue siendo costoso, entonces ahí hay mucho todavía que mejorar, pero años todavía. O sea, no se desesperen si en una convocatoria no logran quedar o si una provincia todavía no están ahí con el inglés. Esto tiene para mucho rato. Trabajen en su idioma, ¿ok? E investiguen bien todo lo que necesitan. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Existe la necesidad de personal de salud en todas las provincias? Sí, todas las provincias están en la misma situación, ¿ya? Incluso hay un estimado por cada provincia de tantas mil profesionales de salud está en todas las provincias. ¿Es un impedimento tener hijos pequeños? Depende de la forma en que tú busques venirte, ¿ok? La verdad es que los niños no debieran ser impedimento en una forma migratoria, o sea, va a depender
de cómo te vengas. Si te vengas por estudio, los niños estás cubierto. Si te vienes por trabajo, estás cubierto. La forma más riesgosa diría son, por ejemplo, la Working Holiday, pero tampoco es imposible. ¿Ok? Y lo otro es que las provincias, hay familias muy grandes. Si se vienen a British Columbia es una provincia muy costosa. Entonces, tengo tantos hijos y solo yo voy a trabajar. Va a ser difícil mantener una familia completa viviendo en British Columbia, por ejemplo. Entonces, busquen las provincias más económicas. Cuando busquen provincias, vean el arriendo, vean si se pagan los taxes o los impuestos, cuánto es el sueldo mínimo, porque hay provincias donde tú dices, ah, ok, British Columbia es caro, pero es una de las que mejor paga también, por lo mismo, porque es muy cara. Ok, ¿qué dice acá? Exacto. Bueno, ahí mi colega consultora está respondiendo. Sabrina es una de nuestras consultoras y se valora mucho la familia, sí. Efectivamente, acá es muy valorado que tú, por ejemplo, si vas a tener un bebé, te tomes tu postnatal, pese a que tiene un sistema un poco extraño donde no te pagan todo el postnatal, depende de dónde estés y del tipo de trabajo, se valora muchísimo, ¿ok? De hecho, mañana es feriado porque es el día de la familia, ¿ok? Es Family Day. Ok, muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Estoy revisando acá. Un proceso costoso y largo, sí. De todas maneras tiene etapas, Marlene. Entonces cuando tú dices, ok, voy a hacer la primera evaluación, se invierte en esa primera evaluación y mientras se desarrolla a lo mejor tu informe, inviertes en el tema del idioma y tienes un tiempo cierto para trabajar hasta que sale una deliberación y ahí tienes que preocuparte de esos requisitos que vas a tener que cumplir. ¿Ok? Bueno, saludos a todos, eso es lo que les puedo aportar. A ver si me funciona guardar el video para que lo puedan revisar otras personas. ¿Ok? Estamos hablando. Chao, chao.